Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Mi amor, ¿cómo estás? Elegante. Elegante, eso me alegra que estés elegante. Elegante. Primera vez que me contesta de esa manera. Elegante. Por variar. Claro, hay que variar, ¿verdad? Porque en la variedad está el placer. Eso dicen. Bendito sea el Señor por esta oportunidad que nos da el Señor, ¿no? Porque todos los días son una oportunidad linda para crecer en el amor de Dios. Amén. ¿Por qué crees que es una oportunidad, mi amor? Es un nuevo día para estudiar, para orar, para conocer a Dios. Claro que sí. Porque todos los días es una oportunidad en la medida que perfectamente, como lo digo en su momento, pudiéramos habernos quedado dormidos, ¿no? Uh-huh. Y estar ante la presencia de Dios. O sea, que Él nos da esa oportunidad para, más que desarrollar todas nuestras habilidades, es para crecer en su amor. Esa es la oportunidad que tenemos todos los días. Bendito y alabado sea el Señor por lo que nos da y nos regala. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor, porque podemos desarrollar tantas cosas que tú nos das, tantas habilidades que tenemos, pero las queremos desarrollar es para ti, no para nosotros, no para nuestro beneplácito, sino para ti, Papá Dios. Por eso es tan importante uno entregarse a ti, Padre. Hacemos parte del reino de los cielos. Yo hago parte del reino de los cielos y quiero cada vez convencerme de ello. No hago parte de este mundo. Si yo hago parte del reino de los cielos, pues voy sacando más mi carnalidad, esa carnalidad en la que estoy inmersa, y empezar a crecer más en ti, porque tú eres mi Padre. Yo hago parte del reino de los cielos. Y por eso es tan importante que tu palabra sea mi alimento. Es tan importante comprender que me nutro contigo, me nutro con tu amor y con tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. A través de tu palabra empiezo yo a comprender que el reino de los cielos implica varias cosas. Implica que yo no me comporte de acuerdo a lo que el mundo me exige, o me ofrece, o me proporciona, sino estar en el reino de los cielos aquí en la tierra implica ser misericordiosos, compasivos, darme por el otro, doblegarme por el otro. Por eso te doy gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les respondió: Ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿Cómo ustedes saben
Entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué hermosa palabra, ¿no, mi amor? Porque, o sea, es impresionante cómo, bueno, no sé, a veces las personas se generan una cantidad de situaciones, ¿no? Aquí en este pasaje es bien bonito porque viene y pues Jesús habla de que Él va a ser entregado, va a ser golpeado, va a morir, va a resucitar, etc. ¿Y qué estaría pensando esta mamá? ¿Qué estaría pensando esta mamá? Porque pues ella va con sus 2 hijos a preguntarle a Jesús que si, bueno, él ya se imaginó ir al reino y que pusiera a sus hijos sentados al lado y lado. Tremendo porque Jesús dice, ustedes no se van a poder tomar esta copa amarga, ¿sí? Y dicen ellos así, sí, nosotros sí podemos. Tremendo, porque realmente nadie percibió la copa dura que iba a recibir el Señor. Bueno, el Señor iba a tomar una copa, la de nuestro pecado, pero a raíz de eso iba a sufrir grandemente. A raíz de eso, porque el pecado trae en nuestro cuerpo una serie de situaciones físicas que pueden afectarnos seriamente. Pero lo más interesante es que el Señor dice, bueno, ustedes los van a recibir, o sea, ellos van a ser maltratados, ellos van a ser lastimados por muchas cosas. Pero dice, pero independientemente de eso, el que ustedes se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso solamente le corresponde decidirlo al Padre. Él es el que decide quiénes son los que se van a sentar, ¿no? En pocas palabras le dijo, bueno, interesante lo que ustedes han dicho, pero pues hay una autoridad sobre mí y esa autoridad es el que va a decidir. Y interesante porque muchísimas veces nosotros hacemos cosas sin contar con nuestra autoridad, con nuestro Padre de los cielos. Mire aquí tan hermoso como nuestro Jesús respeta la autoridad del Padre y Él dice, Él es el que va a decidir cosas. Yo solamente puedo hacer esto, pero Él es el que va a decidir allá en su reino. Y nosotros todavía no pensamos en la forma como Él, o sea, debemos contar con Él para que haya unas decisiones correctas. Él es el que determina qué es lo que va a pasar. Y de alguna manera Él es el que puede determinar cambiar el ritmo, la dirección de nuestra vida, puede mostrarnos realmente que puede ser beneficioso, bueno, etcétera. O sea, Él conoce quiénes se van a sentar a nuestro lado. Él lo conoce, o sea, Él es el que determina eso. Y cómo nosotros ignoramos la autoridad del Padre. Cómo nosotros no contamos con la autoridad del Padre en decisiones. Por ejemplo, hacia dónde me dirijo, qué carrera voy a hacer, qué país voy a visitar, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, qué negocio voy a montar. O sea, el Padre
por su inmensa sapiencia, Él sabe realmente qué puede convenirnos a nuestras vidas. Él sabe qué puede pasar. Él sabe que si yo tomo este camino, qué va a suceder. Él ve las situaciones. Él ve todo lo que me puede estar envolviendo. Y en últimas, Él es el que va a mirar cómo si me metí en problemas y termino buscándolo, Él es el único que puede mirar a ver cómo puede hacer para desenredar todo el embrollo que yo haya hecho para poderme sacar adelante. O sea, yo me pongo a pensar cuando yo empecé el camino del Señor, pues yo buscaba solución a muchas cosas, ¿no? Especialmente la vida que llevaba con mi esposo y la vida de mis hijos. Y uno no logra darse cuenta de cómo las decisiones que hayan tomado, en vez de ayudar atrás, en vez de ayudar a solucionar problemas, lo que hicieron fue enredar más la madeja, ¿no? De hilo. Entonces, cuando uno empieza con el Señor empieza a uno a mostrarle, bueno, tienes que empezar por esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Lo importante es que seamos obedientes, porque si no somos obedientes, pues la madeja pues se genera otro nudo que también implica ese desenredar la situación. Y es un proceso que uno tiene que hacer para poder ir desenredando todo el asunto hasta que se pueda organizar y volver al camino como debe ser. Es un proceso interesante, es un proceso donde implica morir a el orgullo, porque el orgullo fue algo sembrado en nuestro corazón por causa del pecado. Y entonces queremos nosotros en ese orgullo controlar, dominar las cosas. Y en el Señor, o sea, la vida en el Señor implica que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos humildes, que aprendamos a seguir los consejos del Señor sin cuestionarlos. O sea, ¿cómo es de difícil hacer esto? De que nosotros escuchemos la palabra y, por ejemplo, si la palabra le dice a uno la necesidad de perdonar, por ejemplo, alguna situación bien difícil de la vida, a veces cuesta obedecer, ¿sí? A veces cuesta obedecer, pero si nosotros logramos hacer lo que la palabra nos dice, sí, por ejemplo, cambiarlas, como dice Juan, o sea, las palabras son de vida o son de muerte. Entonces, si tú has utilizado en tu vida muchas palabras de muerte, ¿cómo es de importante que empecemos a cambiar nuestra forma de hablar? Y hacerlo hace que poco a poco se vayan organizando las cosas, ¿sí? O sea, son muchas situaciones de la vida de nosotros que hemos organizado desorganizadamente, o sea, que nosotros pensamos haberlas organizado, pero que cuando contamos con Dios en el momento de la dificultad nos damos cuenta que no fue tan bien organizada la situación, al contrario, fue un desorden completo el que armamos, porque como no veíamos el camino, como no veíamos dónde estaban las trampas, como no veíamos cuáles eran los engaños del enemigo, fácilmente nos involucramos. Entonces tuvimos que, después de eso, hacer muchas triquiñuelas para tratar de salir, y eso implicó habernos enredado y más adelante ver consecuencias. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, pero realmente contar con Dios hará que nuestro caminar sea muy diferente y muy más sencillo. O sea, no es que sea muy fácil, pero será muchísimo más sencillo, porque nosotros en este mundo andamos a ciegas. Nosotros andamos a ciegas cuando estamos sin Dios. No hay luz en nuestra vida. Por eso dice que Jesús es nuestra luz, es la luz. La luz llegó al mundo. O sea, Jesús es nuestra luz.
dice que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Si nosotros no contamos con la luz, nosotros no veremos el camino, ¿sí? Y entonces, si no vemos el camino, pues nosotros nos perdemos. Entonces, por eso necesitamos a nuestro Padre para que Él nos ayude a guiarnos, porque sin Él no vemos la luz y fácilmente nos desviamos. Necesitamos contar con el Señor. Aquí nuestro Señor Jesús en esta palabra nos está indicando claramente cómo Él contaba con Dios. O sea, decía, bueno, si tú quieres hacer esto, pero, o sea, sí, tú tomas la decisión de tomar un trago amargo, pero que alguien se siente a mi lado, eso lo decidirá el Padre. Que alguien, que la carrera te salga bien, la profesión te salga bien, eso lo va a decidir el Padre. Que tu matrimonio salga bien, eso lo decide el Padre. ¿Y todo por qué? Porque si yo decidí contando con Él, bueno, entonces esa es la mejor carrera que debes tener, la mejor profesión, entonces hazle y te va a salir súper bien. A lo mejor si tú contaste, esa es la pareja que tú quieres para mí, y el Señor te dice sí, entonces en tu matrimonio, pues sí vas a presentar dificultades, pero ya serán muchísimo más llevaderas y habrá esa situación de ese consentimiento del Padre para ayudarnos a salir adelante. ¿Cómo es importante nosotros contar con la voluntad del Padre? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba pasando situaciones difíciles porque ellos no sabían cuál era el camino que tenían que llevar para llegar a la tierra prometida. Por todos sus errores que cometieron, por todas sus situaciones de estar buscando ídolos humanos y crear ídolos humanos, ídolos paganos más bien que humanos, por crearse sus propios ídolos, ellos perdieron su horizonte. Mi Padre Dios en su misericordia colocó en la noche una flama de fuego, una columna de fuego, para que el pueblo se guiara a través de por donde fuera esa columna de fuego, hacia allá iban. Y en el día colocaba una nube, y a través de esa nube la gente se guiaba. Ahora, ¿cuál es esa columna de fuego y cuál es esa nube? Es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra, porque la palabra me guía. Él es la palabra. Si tú lees Juan capítulo 1, dice: en el principio estaba la palabra. Sí, y la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto Él es la guía, Él es la orientación, es el que nos lleva a la verdad. Nos lleva a que somos parte del reino de los cielos y nos nutre con esa palabra, nos nutre con su palabra viva para que nosotros fortalezcamos de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Para el cielo, vamos para el reino al cual tú y yo pertenecemos. Haz de cuenta que somos los judíos que estamos en el desierto. Eso somos, de una u otra forma. Judíos que estamos en el desierto. O sea, pero no solamente judíos, pongamos la palabra precisa que somos. Somos nosotros los hijos amados de Dios que estamos en el desierto, ¿sí? ¿Para qué? Nosotros somos, que estamos en este mundo para encontrar la tierra prometida, que es la salvación. Y a veces en el camino del desierto que nos encontramos en este mundo, que es ese desierto, porque necesitamos nutrirnos, nos nutrimos del maná, esa nube resplandeciente, ese sol resplandeciente, esa columna de fuego, esa nube, es la presencia de la palabra en nuestras vidas, que nos guía y nos orienta hacia el camino que es la salvación. Este proceso que estamos llevando de santificación, este proceso que estamos llevando en esta tierra, es como los judíos que están en el desierto, idénticamente igual. Y Él nos enseña, Él incluso se muestra, dice: yo vengo a ustedes a guiarlos, vino de nosotros en este desierto, vino, venga pues yo los guío por el camino, venga yo les muestro por dónde pueden guiarse, porque yo soy esa luz resplandeciente, vengan y los guío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedientes y no desviarnos
porque por el camino uno se desvía. Les recomiendo una película. Se llama El camino del peregrino. Miren la que está, no me gusta la que, me gusta más la que hacen en cómics, en dibujos animados. Mírenla, El camino del peregrino. Muestra claramente lo que estamos diciendo. El Señor vino a este desierto. Haz de cuenta que estás en el desierto como los judíos, porque nosotros hacemos parte del pueblo escogido de Dios, ¿no? Idéntico. Estamos en un desierto. El Señor vino a mostrarnos el camino. No le creímos. Entonces, en su tiempo, nuestros ancestros, ¿qué hicieron? Le quitaron la vida. Le quitaron la vida, igual que los judíos en el desierto, idénticamente igual. Le quitaron la vida. ¿Y qué sucede? Entonces el Señor nos da estrategias, nos da herramientas para que nosotros perseveremos. Él se fue en físico, pero se quedó espiritualmente. Y esa experiencia espiritual hace que nosotros empecemos cada vez más a creer en eso y a nutrirnos de eso, de la palabra, a nutrirnos cada vez más de lo que Él nos enseña, a creerle a sus promesas, Por tanto, tú, en este momento, empieza a tomar esa decisión de nutrirte de ese maná que es bajado del cielo, de esas tórtolas que mandaba nuestro Padre Dios, para que en ese proceso que estamos llevando aquí, estemos nosotros nutriéndonos en este desierto que estamos llevando. Que Él dijo que Él iba a entregar su vida. Sí, Él dio la vida por nosotros. Él la entregó para que el Espíritu Santo llegara y nos siguiera más guiando, porque no estamos solos. O sea, el Moisés de nuestra época, ese Moisés es el Espíritu Santo. Ese Moisés que nos guía, que nos lleva, que nos orienta, que nos habla, que nos dice, por favor, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue por este lado, no te vayas por allí. Es el Espíritu Santo el que nos está guiando hacia la tierra prometida, que es la presencia de nuestro Padre Dios en nuestra salvación. A veces queremos mejores lugares, porque siempre nos domina la pasión, porque estamos en este cuerpo carnal, aunque yo no soy este cuerpo, tú no lo eres, tú no eres carne, pero el hecho de estar en la carne, esa pasión te domina y hace que fácilmente te distraigas. Siempre van a haber distractores en esa caminar por el desierto, siempre van a haber distractores, y esos distractores los coloca siempre el mal, los coloca la carne, y ahí está siempre alguien que nos dice, inclusive los seres queridos. Mira cómo la mamá de los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, le dice a nuestro Señor, lo reconoce como Señor y le dice, Señor, colócalos en el lugar de privilegio. Dijo, el lugar de privilegio es hacer mi voluntad, es hacer lo que yo te digo, es hacer cumplir mis palabras. ¿Y cuáles mis palabras? Date por los demás, humíllate por los demás, entrégate por los demás. Esa es mi voluntad. Y si tú lo haces, vas a tener esos lugares de privilegio que tú anhelas. No es en lo físico, es en lo espiritual. Humíllate ante los demás. Y eso cuesta, humillarse ante los demás. Cuesta muchísimo. Se lo decimos como misioneros que somos, porque nosotros vivimos de la misericordia de Dios. No como tal trabajamos para el Señor. Y eso es una gran responsabilidad. Y a veces uno dice, Señor, ¿será que tengo que montar un negocio? Porque eso como que la misericordia no está como funcionando. ¿Será que me tocará dedicarme a vender pizzas, que es como mi idea? ¿O será que me tocará vender mercancía por internet? ¿Qué tendré que hacer? Porque como que no está funcionando. Y el Señor se dice, cíñete a lo que yo te digo. Déjate llevar por mí. Porque realmente a veces cuesta, ¿no? Uno va ante sus superiores y a veces uno no encuentra el respaldo, posiblemente, pero hay que creerle a la palabra, porque Él es el que me da el maná, Él es el que me da esas tórtolas, Él es el que me da el alimento, Él es el que abre brechas para que salga esa agua hermosa en el desierto donde yo pueda tomar. Convierte esa agua salada en agua dulce para que yo la pueda beber, porque Él es mi Padre, Él es mi Creador, Él me guía por este desierto que estoy vivenciando, Él me guía. Yo soy, ahora lo entiendo muy bien, cada vez que hablemos del pasaje de los judíos en el desierto, yo soy ese judío que anda en el desierto. Yo soy. Me dejo guiar por el Moisés, que es el Espíritu Santo, mi Madre María,
o simplemente voy a morir de inanición, o sea, de hambre y sed, y buscando y haciendo imágenes y haciéndome ídolos, porque el enemigo siempre va a tratar de llegar a interrumpirme, van a venir las serpientes a tratar de morderme, van a venir los alacranes, porque estoy en el desierto. Y en el desierto hay ese tipo de cosas. Voy a sentir mucho calor de día, tal vez voy a sentir mucho frío de noche, tal vez voy a ver unas lluvias torrenciales posiblemente. Voy a estar viviendo eso, pero el Señor es mi guía, Él es mi amparo. Salmo 121. ¿En quién confiaré? Él es mi todo. Como dijo Pedro, ¿no? ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mira, Rafa, que tú hablas del pasaje del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está por el desierto y Moisés básicamente en el Antiguo Testamento en ese momento está representando precisamente la imagen de nuestro Señor Jesús, es nuestro libertador, ¿sí? Y Moisés fue ese liberador para el pueblo de Israel, porque él los lleva a salir de Egipto, ¿no? Y uno dice, wow, pero es que salieron de Egipto a meterse en el desierto. Pues nosotros tenemos que pasar un desierto para poder salir de la esclavitud del pecado. Esa es la verdad. O sea, nosotros cuando estamos viviendo en el mundo hay pecado. Y entonces debemos salir de esa esclavitud del pecado y para salir de los límites, como de las fronteras del pecado, pues es un proceso, o sea, es un momento difícil, es un momento de renuncia, es un momento de morir, es un momento de ser transformados, es un momento de aprender nuevas formas de proceder. O sea, hay muchas cosas que hacer y ese es el desierto que uno dice, ay no, es terrible el desierto. No, lo que sucede es que estás limpiando tu vida de todas las cosas que has aprendido incorrectamente y tener que renunciar y morir y alejarte de las cosas que tú sientes muy agradables, pero que en la verdad lo único que han traído a tu vida es muerte y esclavitud. Entonces, ese proceso duele. Ese proceso no es tan sencillo. Ese proceso es según tu actitud, según tu disposición, puede ser largo o puede ser corto. Y miremos que para los judíos que salieron de Egipto fue un proceso largo, porque murmuraban, porque se quejaban, porque no soltaban sus ídolos, porque muchísimas cosas que ellos aprendieron de manera incorrecta. Solo muy pocos llegaron realmente, y fue más la descendencia de los que salieron, los que llegaron a la tierra prometida. Fueron demasiado pocos los que llegaron a la tierra prometida, pero fue porque de verdad se dispusieron. Aquí nos está diciendo el Señor, dispongámonos para que el Señor nos guíe. Podemos llegar a la tierra prometida, sí, podemos llegar, pero obedezcamos al Padre para que Él determine en qué lugares nos vamos a sentar en el reino de los cielos. Él es el que va a determinar. Entonces, si nos disponemos y aceptamos la voluntad del Padre y la hacemos en nuestras vidas, vamos a tener posiblemente un lugar de privilegio, pero hay que esforzarnos en obedecer. Suelta tu orgullo, ya no más con el orgullo, porque lo único que hace el orgullo es alejarnos de Dios. Bueno, bendito sea el Señor por su palabra, ¿no? Entonces, si hacemos parte del pueblo escogido de Dios, ese desierto que pasaron los judíos también es el desierto que estamos pasando ahora espiritualmente, y el Señor nos muestra esa luz maravillosa, esa columna de fuego, y nos muestra esa nube que es la que nos guía, y es la palabra viva, a través del Espíritu Santo, a través de las enseñanzas de nuestra madre, y ya nuestra maestra, recuérdalo, que ella nos está guiando y orientando. Entonces, recordemos esos 4 elementos importantes, y haz ese test para tu vida, haz un test para tu vida, que cuál debe ser 4 elementos importantes, lo que es la palabra, lo que es el ayuno, lo que es la misericordia y lo que es la oración. Tenlos en cuenta. Mira cómo está dentro de esos 4 elementos, y así vas a ver cómo estás pasando este desierto.
solo no puedes, porque te va a llenar la inanición, el hambre y la sed. Te van a ganar y fácilmente vas a querer comer lo que el mundo te ofrece. No te alimentes de eso, porque no te vas a indigestar. Llénate de la presencia de Dios, que Él sí da ese alimento, da ese maná caído del cielo, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, y te da esas tórtolas lindas, hermosas, que te las ofrece para que tú te alimentes y te nutras. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.